Aló, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les habla Francisco Alejandro Rizquez, todos me conocen como Alejandro. Hoy me corresponde hablar sobre salutogénesis y medicina, una exigencia ética. Le agradezco al Centro Nacional de Bioética por permitirme participar en este espacio y, por supuesto, a la doctora Marisa Madrón, compañera quien trabajamos juntos en la escuela de medicina y estamos tratando de montar algunos comités de bioética para darle más soporte a todas las actividades de investigación de nuestra escuela. Hoy me corresponde hablar sobre la salutogénesis en medicina, una exigencia médica. La salutogénesis la he planeado de la siguiente forma. Primero vamos a conversar un poquito sobre el continuo salud-enfermedad, salud y bienestar, enfermedad y condiciones personales. Luego vamos a mencionar estos conceptos nuevos para algunos de salutogénesis básicos y los modelos epidemiológicos. Y finalmente vamos a hablar sobre medicina y salutogénesis, un nuevo horizonte ético. Y les traigo algunas preguntas sin responder y algunas que yo tengo propuestas. Dentro de la salud pública tenemos una serie de principios, ética, investigación y evidencia, y esto lo haremos al final. Y vemos entonces que tenemos una inteligencia en salud que está dada por la epidemiología, que alimenta con información, evidencia, etcétera, a los programas de promoción de la salud, a los programas de protección y prevención de la enfermedad, a los programas de sistemas de atención de salud. Y todo esto amparado bajo una política, un liderazgo y un tipo de gestión de los sistemas de salud. Comenzando a hablar sobre la prolongación de la vida. Tenemos en la historia a Matusalén, que es la persona más longeva de la Biblia. Teóricamente vivió 969 años. Bueno, y cuando hablamos de eso es que si pensamos en años solares es prácticamente imposible. Sin embargo, bueno, alguien me dio el truco. El truco es que Matusalén vivió 969 años lunares. Cuando lo dividimos eso entre 12, vemos que corresponde a 80,8 años solares. Realmente era un individuo bastante viejo para la época. La mujer más longeva del mundo en este momento sigue siendo María Branches, que cumple 116 años, creo que 117 ya. Y esta mujer está tan activa que se la pasa participando inclusive en redes sociales, y ahí la tienen en @supercentenario, que está interesado en conocer cómo se manejan en Twitter las personas que pasan por arriba de los 100 años. Y para sorpresa de muchos, el hombre más longevo del mundo, que tiene 114 años, es el señor Juan Vicente Pérez de Venezuela, del estado Táchira. Aquí lo vemos, el señor se encuentra en un excelente estado de salud, consciente, conversa y tiene actividades indudablemente para una persona con esos años. Entonces hablamos, ¿qué es la salud? La salud, ya desde 1948, 46, se estableció por la Organización Mundial de la Salud que la salud era un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Es interesante escucharlo con cuidado. Años más tarde, la OMS también le empieza a dar a la salud esa visión de que es la capacidad para poder desarrollar el propio personal, el potencial personal, y poder responder de forma positiva a todos los retos del ambiente y poder crecer y desarrollarse. ¿Cómo define la OMS la salud? Entonces aquí vemos en la definición, pero no es solamente esto. No es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Por qué insisto en decir esto? Van a ver. Otros conceptos de salud, aquí los tenemos. Por ejemplo, tenemos que Milton Terry habla de un bienestar no necesariamente completo, con capacidad de funcionamiento, y une la palabra funcionamiento. Vemos la función operativa de la persona. Luego tenemos otros conceptos, que es el continuo salud-enfermedad, que desarrollaremos ahorita. Luego hablamos de otro tipo de conceptos de salud en los cuales metemos más la vida espiritual, la vida emocional, vivir libre, gozosa y solidariamente, etc. ¿Cuál escogemos? ¿Cuál es el estado de salud que deseamos? Y este continuum de la salud-enfermedad a mí me gusta mucho
porque de manera gráfica nos permite imaginarnos un horizonte de salud y enfermedad, donde desde el punto de vista más negativo arrancamos con la muerte prematura, la pérdida de la salud, y del lado positivo, un elevado nivel de bienestar biopsicosocial, y es lo que llamamos la salud positiva, con algún área gris o de intermedio. Este continuo salud-enfermedad, entonces coincide un poco con lo que Milton Terry habla, ¿verdad? Que es la capacidad también de funcionamiento, la capacidad que tenemos para adaptarnos y mantenernos con las condiciones que la vida a través del tiempo nos va sometiendo. Y así tenemos entonces este concepto de bienestar y funcionamiento. Tenemos el bienestar, tenemos absoluto, completa salud, y luego caemos en un estado de enfermedad, el malestar, y luego tenemos la capacidad de funcionar. Generalmente, mientras más salud tenemos, mayor capacidad de funcionar podemos desarrollar y menos limitaciones tenemos. Por eso es que cuando hablamos de salud y enfermedad podemos hablar de dos polos. El polo de la salud o área positiva, que es la que hablamos de salutogénesis, generación de la salud. Mientras que el polo negativo, el polo de la enfermedad, habla de la patogénesis. Ambos procesos en un estado dinámico, saltamos del uno al otro, están imbrincados. No son iguales, pero están intrincados ambos conceptos de salud y enfermedad. Y por eso entonces tenemos dos tipos de modelos para poder abordar la salud. Tenemos el modelo del déficit, que es el que más conocemos, que es que tenemos un problema, acudimos a un profesional, el médico, el profesional de la salud nos atiende y si necesitamos, quedamos en el hospital. Mientras que el modelo de los activos permite es hablar sobre las capacidades, las habilidades y los talentos, buscarles soluciones y generar mucho más autoestima, que puede generar esa sensación de bienestar biopsicosocial. Cuando vemos que el ciclo completo de la vida humana, tenemos el área donde comienza la vida in útero, que tiene una dependencia absoluta. Y esta dependencia se habla de que dura por lo menos hasta los 6, 7 años, la dependencia física con la madre, la familia o con un adulto. Luego comienza el niño a desarrollarse, el adulto mayor, el anciano, y vemos entonces que se adquiere una mayor autonomía. Lamentablemente vemos cómo al final de nuestra vida se tiende un gran grupo de personas porque no conservó bien la salud, empieza a tener mayor grado de dependencia al final de su vida. Pero cada una de estas etapas de la vida tiene un nivel de funcionalidad diferente y eso es lo más importante, que cada quien se debe adaptar al nivel de funcionalidad propio de su etapa de la vida. Entonces caemos en los conceptos de salutogénesis versus patogénesis. La salutogénesis tiene que ver con promover la salud, promover todo ese lado positivo, promover dirigirlo hacia la buena salud, hacia el bienestar y hacia el full funcionamiento o el completo funcionamiento. Mientras que la patogénesis la abordamos a través de prevenir la enfermedad, curarla, cuidarla, consolarla, tratarla y acompañar a la persona a que llegue al final en el caso de que sea algún mal incurable. Entonces vemos que el abordaje es diferente. El abordaje salutogénico y el abordaje de la patogénesis. Y aquí cuando vemos entonces la historia natural de la enfermedad, vemos que en el periodo prepatogénico y el periodo patogénico, ¿dónde actúa cada quien? ¿Dónde actúa cada área de trabajo? Entonces vemos que la promoción de la salud, que es verdaderamente la salutogénesis, actúa siempre en el periodo prepatogénico. Queremos lograr mejorar nuestra mayor capacidad potencial de lograr vivir más largo y vivir en mejores condiciones y calidad de vida con menos problemas. Y luego tenemos las acciones de prevención de la enfermedad, que es prevención primaria, secundaria, terciaria, que es la que intenta, o bien sea evitar que nos dé la enfermedad, o que una vez que tenemos la enfermedad, podamos abordarla temprano y evitemos las complicaciones, o una vez que tenemos el proceso patológico instaurado, poder revertirlo, curarlo y evitar las complicaciones y evitar la muerte, por supuesto.
Y así entonces vemos que todas las personas en el transcurso de la vida tenemos cambios fisiológicos, tenemos controles, tenemos intervenciones, tenemos estilos de vida y tenemos condicionamientos de vida que nos hacen pasar momentáneamente a momentos de pérdida de la salud que generalmente podemos recuperar y volvemos nuevamente a ese estado óptimo de salud bio, psico y social. En el abordaje salutogénico no es una cosa absolutamente nueva. Sabemos que ya desde Hipócrates, de los griegos, se hablaba del ambiente, el ambiente físico y el ambiente social. Eran condicionantes de la salud del individuo. Sin embargo, ya este sociólogo norteamericano, Aaron Antonovsky, en los 70 comienza a trabajar de una manera mucho más dinámica y crea las modernas bases de lo que llamamos la salutogénesis. El Antonovsky considera que la salud no es un estado de equilibrio pasivo, sino más bien un proceso inestable de autorregulación activa y dinámica. Pasamos de un lado al otro. El principio básico de la existencia humana no es el equilibrio y la salud, sino el desequilibrio, la enfermedad y el sufrimiento. Y para ello debemos fortalecer y hacer crecer todos los recursos de resistencia y el sentido de coherencia. Bueno, vamos a ver qué entendemos por esto. Imaginémonos la salud en el río de la vida. Estamos cruzando un río y de repente cae una catarata y sigue el río. Las personas con salud son capaces de seguir adelante y no caer en la muerte o en la enfermedad. Pero ¿qué acciones podemos hacer? Todas estas positivas que pueden generar y garantizar de que la gente continúe en ese río de la vida con el mayor bienestar y con la mayor calidad de vida. La salud positiva, entonces, es una forma de ver las acciones de salud focalizando la mirada hacia lo que hace que las personas, las familias y las comunidades aumenten el control sobre su salud y la mejoren. En este modelo, que revitaliza la promoción de la salud, va a ganar valor la idea de activos para la salud. Estos activos son los recursos generales de resiliencia que conocemos, tanto los factores biológicos, materiales y psicosociales, que hacen más fácil a las personas percibir su vida como coherente, estructurada y comprensible. Hay una gran cantidad de recursos generales. Yo comenzaría con decir que los recursos generales de resistencia empiezan con la autoestima, los hábitos saludables, el dinero, el conocimiento, la experiencia, el compromiso, el apoyo social, el capital cultural, la inteligencia, las tradiciones y una visión positiva hacia la vida. Son todas esas herramientas que en un momento dado nos sirven. Sin embargo, este sentido de coherencia nos permite en un momento dado tener tres áreas. Primero, la comprensión de lo que ocurre, el manejo, que en este caso tenemos el componente instrumental o de comportamiento, y por supuesto el sentido de ese plan de vida que tenemos, que es el componente motivacional. Es decir, por un lado, la capacidad del sujeto para comprender cómo está organizada su vida y cómo se sitúa él frente al mundo, y por otro, mostrarse capaz de manejarla y finalmente sentir que tiene un sentido, que la propia vida está orientada hacia metas que se deseen alcanzar. Aquí viene el famoso postulado de haz tu trayecto de vida, fíjate unas metas. Entonces, este sentido de coherencia tiende a producir un sentido de coherencia que nos lleva hacia el camino de la salud total, o por lo menos del manejo de esa salud. Mientras que esa falta de sentido de coherencia de lo que hacemos nos desmotiva y tendemos a la enfermedad e inclusive a la muerte. Se ha demostrado la existencia de un factor interior o una fuerza interior que se encuentra presente tanto en el modelo salutogénico como en otras teorías. Y en estos conceptos afines, como son la resiliencia, la personalidad resistente, el sentido de la vida, la autotrascendencia, las teorías de la base segura o las teorías del aprendizaje significativo. Hay mucha teoría sobre esto desde el punto de vista de la sociología y de la psicología. Aquí tenemos varios abordajes que podemos utilizar para trabajar, ¿verdad?, ese abordaje de los activos que tenemos que movilizar para mantenernos permanentemente en el lado positivo de la salud. Aquí tenemos entonces una gran cantidad de maneras, la inteligencia emocional,
el sentido de coherencia, la conexión, la calidad de vida, el capital social y cultural, la resiliencia, y tenemos entonces la gratitud, el saber trabajar con empatía, vivir con empatía, el vivir en el humor, vivir con locus de control, vivir en el bienestar. Son diferentes abordajes que tiene lo que llamamos la salutogénesis. Y así vemos que todos pasamos por una dinámica importante en el estado de ánimo. Durante el día podemos pasar en cuestión de segundos de bienestar a malestar. Y eso es lo normal en el estado de ánimo. Malo es cuando este estado de ánimo se pierde y entonces caemos en situaciones extremas como depresión o una mala proyección de todas las relaciones humanas y de las emociones. La calidad de vida se considera el óptimo bienestar y entre las 5 dimensiones de la salud tenemos la física, la mental, la emocional, mucha gente no la considera, es importantísima, por supuesto la social y otra que a veces nos olvidamos que es la espiritual, que muchas veces le da sentido a la vida. Y eso caracteriza además a ciertos grupos sociales y comunidades. Cuando abordemos desde el punto de vista de la salutogénesis a grupos, a comunidades, a familias, tenemos que estar claros en cuál es el sentido espiritual, emocional, social, mental y físico de esa familia. Entonces, para que tengamos comunidades saludables y gente saludable, tenemos unos prerequisitos de la salud. Tenemos que tener paz, paz externa y paz interna. Tenemos que tener educación, vivienda, alimentación, ingresos, un ecosistema estable, justicia social y la equidad. Por eso hablamos de estas 5 cuando usted le preguntan a una persona cómo se siente, cómo está su calidad de vida. Por regla general lo que estamos preguntándole es cómo está su salud, cómo está la familia, cómo está el trabajo y cómo están los amigos. Esas son las cosas que dejamos de manejar. A veces nos olvidamos por el ajetreo normal de nuestro trabajo, de la asistencia médica. Se nos olvida tratar a la persona dentro de ese mundo que es mucho más integral y grande. Por eso entonces recordemos que el derecho a la salud no es solo el derecho a los servicios de salud de atención médica, sino más bien un derecho al conjunto de cosas que se necesita para estar bien, para tener el bienestar. Cuando vemos el abordaje de la salud en la población, analizamos en salud pública cómo el enfoque biologista resuelve no más allá del 20% del problema de las comunidades. La curación y rehabilitación y la prevención de la enfermedad aborda solamente con un impacto en el 20% de los problemas de salud de la comunidad. Pero la producción social de salud, que viene con la promoción de la salud, me genera un 80%. Entonces, se necesitan los dos. Por supuesto que se necesitan los dos. Pero la promoción de la salud es el que más aporta en la salud comunitaria y en la salud de la persona. Recordemos que los objetivos de la prevención son reducir los factores de riesgo y enfermedad, mientras que en la promoción es incidir sobre los determinantes, los cambios en las condiciones de vida que te hacen sentir mejor y que puedes repercutir directamente sobre tu salud física y sobre todo tu salud mental y espiritual. De disminuir las complicaciones de enfermedad, influir sobre decisiones políticas públicas, proteger a personas y grupos de agentes agresivos, mejorar salud, calidad de vida de las poblaciones y luchar por la equidad y la justicia social. Fíjense que tenemos los objetivos de ambos, que son parte de la formación del médico. Tenemos la parte de promoción y la parte de prevención. Generalmente la de prevención la manejamos muy bien. La de promoción son las que tendemos a olvidarnos o no tenemos el espacio para dedicarlo, cuando es verdaderamente la más importante. Aquí tenemos los enfoques. La promoción tiene sobre todo un enfoque poblacional. El enfoque sobre individuos es menos importante, es menos efectivo. El enfoque político y social es muy importante y trabaja con el centro de la curva, es decir, trabajamos con lo de la mayoría. ¿Por qué? Trabajamos sobre comunidades o generamos trabajo sobre poblaciones de riesgo o que requieren mejorar unos ciertos activos para poder salir de áreas de peligro frente a la enfermedad. Mientras que la prevención sigue siendo un enfoque de riesgo, un enfoque individual y trabaja en el extremo de la curva, cuando la gente está en el riesgo.
Entonces tenemos que las formas de acción en salud pública y medicina, tenemos que estar muy claros. Cuando actuamos sobre los daños, estamos curando, reparando, rehabilitando. Cuando actuamos sobre los factores de riesgo, estamos en la área de la prevención. Y cuando actuamos sobre los determinantes de la salud, estamos actuando sobre la promoción. La salud pública es el arte y la ciencia de prevenir enfermedades, prolongar la vida y promover la salud a través de los esfuerzos organizados de la sociedad. Fíjense ahorita, las metas en salud pública son la salud para todos, equidad, calidad, mejorar el bienestar de la vida, longevidad, evitar las muertes prematuras, prevención, y sumar salud a la vida es reducir la enfermedad. Cuando hablamos de medicina, hablamos que la medicina es el conjunto de conocimientos y técnicas aplicados a la predicción, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas y en su caso en la rehabilitación de las secuelas que puedan producir. Fíjense que no aparece la palabra promoción, por lo menos en el diccionario. Sin embargo, ya sabemos que tanto la Organización Mundial de la Salud como todos los organismos internacionales hablamos de prevención y promoción. Pero cuando vamos a Rudolf Virchow, él nos habla inclusive de que la medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina en una escala más amplia. Y nos hace un comentario realmente lapidario. Más le temo a la pobreza que al vacilo del COVID. Ética médica es parte de la ética general que aplica el producto del estudio de la moral, los principios, a las situaciones que presentan en el campo de la medicina. Los principios de la ética en medicina, de esa interacción médico-paciente-familia, se basan en primum non nocere, no maleficencia, autonomía, beneficencia y justicia. En los principios de la ética en salud pública es la interacción con institutos y comunidades, es grupal, hay una interdependencia, requiere la participación de todos, que es mucho más complejo el consentimiento, requiere de comunicaciones e información científica bien llevada que produzca el efecto. Los efectos de la comunicación, de la interacción, es mucho más complejo. Y por supuesto actúan otros principios de la ética. Los fines de la medicina es la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Aquí tenemos el alivio del dolor y del sufrimiento causado por enfermedades, el cuidado y curación de quienes padecen enfermedad y el cuidado de los que no pueden ser curados, y prevenir la muerte prematura y posibilitar una muerte en paz. Así que vemos ahorita, cuando hablamos de medicina y salutogénesis, ahora yo sí quisiera que pensáramos también en el modelo de bienestar que busca la salud, hasta obtener la salud óptima. Estamos hablando de modelos de bienestar que buscan a través del conocimiento, la educación y el crecimiento. Se adquiere un mayor nivel de bienestar. Y debemos aprender también, por supuesto, a tratar con un modelo de tratamiento de prevención para evitar la incapacidad, síntomas y signos y dolor y molestia humana. Estamos hablando de comportamientos saludables que debemos fomentar cuando hablamos del lado positivo y debemos evitar o hartar los comportamientos de riesgo que están ya presentes en las poblaciones. El médico debe participar de manera activa. ¿Es fácil? No es fácil. Estamos acostumbrados a trabajar del lado negativo y si acaso del lado de la prevención. Pocas veces actuamos sobre el lado del comportamiento saludable. Pero no seamos tan egoístas. Fíjense que el concepto de bienestar se refiere a las actitudes y comportamientos que mejoran la calidad de vida y nos ayudan a llegar a un estado de salud óptima. Es aquel proceso activo dirigido a mejorar nuestro estilo de vida en todas sus dimensiones. Por eso que nosotros, por ejemplo, los puericultores y pediatras, que así nos graduamos y pertenecemos a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, nos es más sencillo entender lo que es la salutogénesis, porque inclusive lo mantenemos dividido. Cuando hablamos de control del niño sano, la puericultura, hablamos de salutogénesis. Cuando hablamos del niño enfermo, hablamos de patogénesis y hablamos del pediatra.
y afortunadamente manejamos este par de disciplinas juntas y las estudiamos juntas y las aplicamos de manera permanente en nuestro ejercicio diario. La pediatría es la rama de la medicina que se ocupa de salud y enfermedad de los niños. La puericultura viene del latín pueris, que significa niño, y cultura, que se traduce como cultivo y cuidado del niño. ¿Qué queremos hacer? Es sacar lo mejor, los mejores talentos y extraer lo mejor del niño para que sea un individuo mejor y mucho más feliz, con un completo bienestar biopsicosocial. Por eso entonces, bueno, los dejo esta tarde con este manejo de dos términos que son los que de una forma u otra trabajamos nosotros. Quisiéramos estar todo el tiempo del lado del bienestar. Sin embargo, hay muchos periodos donde tenemos el sufrimiento y tenemos que aprender a manejarlo de esa manera. La orientación del hombre sano con el fin de que no contraiga enfermedades es mucho más importante que la curación del enfermo. Esto no hay móviles. Esto fue, bueno, ya sabemos, un gran médico de la época de Córdoba, allá en España, en principios de los años 1100. Y aquí tenemos la salutogénesis, una reflexión final. Es una perspectiva transformadora en medicina. La salutogénesis es un paradigma que fortalece la promoción de la salud y brinda principios y herramientas para el logro de la resiliencia, resistencia, coherencia y fortalecimiento de los factores protectores de la salud en positivo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a Cenavi por permitirme poder compartir esta tarde con ustedes y darles algunas propuestas e ideas sobre cuál es la filosofía de la salutogénesis. Muchísimas gracias, estamos a su orden en el Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Escuela Luis Reset. Bueno, buenas tardes.